Hola hermanos, los saludo en el amor del Señor desde acá, desde mi hogar, esperando que todos se encuentren bien con la ayuda del Señor. Voy a compartir un trocito de la palabra del Señor con ustedes que está en Salmo 40. Dice así, lo leo en el nombre del Señor. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Ahora, hermanos, los invito a inclinar nuestros rostros para orar y dar inicio al culto del día de hoy. Señor Padre amado, primeramente, Señor, le doy gracias por el día de hoy, Señor. Gracias por cada bendición, Señor, que usted entregó a nuestras vidas, Padre amado. Yo le pido, Señor, que usted tome control, Señor, de este culto, Señor. Que usted pueda entregar bendición en cada hogar de mis hermanos, Señor. Que cada persona, Señor, que esté viendo, Señor, este video sea bendecido, Señor. Que pueda sentir, Señor, de su presencia, Padre amado. Yo le pido, Padre bendito, que usted le entregue una bendición, Señor, especial al pastor que va a compartir su palabra, Señor. Que usted le entregue la sabiduría, Señor, para que él pueda enseñarnos de su palabra, Padre amado. También le pido por la pastora que está en las alabanzas, Señor, que usted le siga entregando esa gracia, Señor, que ella tiene para alabarlo, Señor. Que para que nosotros nos gocemos, Señor, con sus alabanzas, Padre amado. Yo le pido, Señor, por cada hermano, por cada hogar, Señor, que esta noche, Padre amado, puedan ser bendecidos, Señor, que esta noche podamos, Señor, sentir de su presencia, Señor, que esta noche sintamos, Señor, que usted está acá con nosotros, Señor, que podamos, Señor, gozarnos, Señor, con las alabanzas, Señor, y que podamos, Padre amado, atesorar su palabra, pero también ponerla en práctica, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a poder seguir firmes, Señor, cada día de su mano, Padre amado. Pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias al Señor, hermano, por poder compartir este tiempo con usted y alabemos al Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda
alabamos al Señor, hermanos, con alegría, con gozo, hermano, porque el Señor ha hecho tanto bien y tanta maravilla en medio nuestro, y por eso cantamos, hermano, y alabamos su nombre. Dios te bendiga. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más por estar desde nuestra casa, levantando este culto familiar, de hogar, para llevar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a estar leyendo ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuderos de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Bueno, esta palabra es una palabra larga, tiene 58 versículos. Vamos a ir desglosando algunos porque con el tiempo no tenemos para poder leer todo. Pero la idea de este versículo, de este capítulo, o de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, es poder ver cómo se nos levanta muchas veces el gigante y a veces no sabemos qué hacer. Mire, veamos ahí en el versículo 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. El versículo 5 dice: y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Bueno, quiero explicarle esta parte de la palabra. El pueblo de Israel siempre estuvo en guerra con los filisteos, y esta vez no era la excepción. Una vez más, en el versículo 1 dice que los filisteos se juntaron en contra de Israel, o sea, fueron a buscarlo para enfrentarlo, y era el enemigo uno de los enemigos que tenía el pueblo de Israel. Entonces podemos ver en esta historia cómo el pueblo de Israel vivía entre guerras, peleas, ¿cierto? Entre batallas. Pero acá vemos que no hay un ejército, sino hay un hombre que medía aproximadamente 3 metros de altura. Y es este hombre que ponen los filisteos, y este hombre que va y encara al pueblo de Israel. Y que salgan para pelear. El último versículo que leíamos decía: no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre. Dice: un hombre que venga contra mí. Y empezó este hombre todos los días, por 40 días, le salía, le hacía frente y les pedía un hombre para que saliese. Miren lo que dice el versículo del 9. Dice, el versículo 9 dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El versículo 10 dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Este Goliat estaba incitando, pidiendo un hombre para poder pelear, para poder hacerle frente, y el que ganaba se iba a quedar como esclavo del que ganara. Si era el pueblo de Israel, ellos iban a quedar como esclavos hacia los filisteos, o viceversa. Pero era un tremendo hombre, traía un tremendo armamento. Entonces dice el versículo 11, dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. ¿Qué es lo que sucedió al ver toda esta situación? Dice que tuvieron gran miedo, al oír estas palabras, se turbaron y tuvieron un gran miedo. Se turbaron, no sabían qué hacer. Y el versículo 24, voy a ir leyéndolo los versículos para poder después estar
entregando lo que Dios ha puesto en mi corazón, dice, y el versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, tenían gran temor, gran miedo, gran temor. Amén. No era para menos, era un tremendo hombre, aproximadamente 3 metros, y le salía todos los días y le pedía al rey Saúl que pusiera un hombre para pelear, y el que ganara se iban a quedar como siervo o como esclavo. Entonces vemos ese gigante, y ese gigante que se levanta también en nuestras vidas, ese gigante que está a diario en contra de nosotros, ese enemigo que está rondando siempre alrededor nuestro. Amén. Y yo veo la palabra, yo digo, si estos hombres hubieran tenido esta palabra en ese tiempo, este libro a lo mejor habrían hecho frente y a lo mejor no habrían tenido miedo, no habrían tenido temor. Amén. Nosotros somos privilegiados porque tenemos la palabra, podemos leer, podemos ver estas historias que sucedieron, que pasaron en algún momento. ¿Ah? Que como el pueblo de Israel, hoy día nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy día no nos vamos a enfrentar tal vez con un gigante, con un hombre de 3 metros. Tal vez nos vamos a ir a hacerle frente, a pelear. ¿Ah? Pero tenemos gigantes. Tenemos gigantes, está la enfermedad, está la deuda, están los problemas financieros, están los problemas matrimoniales, están el problema con los hijos, está la prueba, la dificultad, está la enfermedad, el cáncer. ¿Cuántos enemigos tenemos? ¿Cuántos gigantes se nos levantan cada día? Podemos decir que venimos al Señor y todo pasa. No, vivimos en este mundo, en esta tierra, y somos muchas veces afligidos, y el enemigo viene. Y el enemigo muchas veces nos conoce. El enemigo que tenemos dice que él trabaja 24/7, él no descansa, él no para. ¿Ah? Él nos acecha, Él maquina en contra de nosotros para poder hacer una vida triste, de angustia, de dolor. Amén. Aquí está el pueblo de Israel enfrentado a un gigante. El pueblo de Israel que conocía al Señor, que conocía a Dios, pero en este momento ellos tuvieron miedo, tuvieron un gran temor, dice la palabra, porque en ningún momento se acordaron de Dios. Y no tenían a quién poner y echar al frente y poner al frente para que peleara. Dice que aquí aparece David. David, ¿quién era David? Era un cuidador de ovejas, era un pastor de ovejas. ¿Ah? Era un chiquillo, no era una persona de batalla, de guerra. ¿Ah? Veamos lo que dice el versículo 42. Dice el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así era David. ¿Ah? ¿Quién era David? David se presentó. David, cuando vio que este hombre insultaba al pueblo de Israel, y dijo: ¿y quién es este incircunciso que se levanta en contra de los escuadrones del Dios de Israel? ¿Ah? Entonces él tenía una fe, él creía, él sabía que Dios podía derrotar a este gigante. Y alguien seguramente escuchó y fue delante de Saúl y le dijo: hay uno que quiere, porque no había ninguno que quería hacerle frente. Todos tenían miedo, todos tenían temor, pero David era un muchacho, dice, rubio, de hermoso parecer, pero era un niño. Entonces viene y le dice: ¿por qué este hombre viene y cada día los viene a insultarlo? Y alguien le avisa a Saúl y dice: hay uno ya que quiere, tráiganlo, le dice Saúl. Y ponen a David delante de Saúl y lo ven que era un niño. Y le dice: pero ¿cómo tú vas a ir en contra de ese tremendo hombre, ese gigante? Y David le dice: yo soy pastor de ovejas, y cuando el león, el oso vienen en contra de las ovejas, yo voy y se las quito. Voy en el nombre de Jehová de los ejércitos y le hago frente y se las quito, y el Señor me ha guardado en todo ese tiempo y yo quiero ir. Entonces dice que lo arman, que le ponen la armadura, pero cuando le pusieron la armadura dice que no se podía mover David. Entonces David dice que se quita esta armadura y va al arroyo, al río, toma 5 piedras y la echa en un bolso y una onda. Y se va delante del gigante. Veamos el versículo 43. ¿Qué dice el versículo 43?
Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. El versículo que sigue, 40 ahí. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El 45, el que leíamos, decía: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no iba solo, iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Veamos el versículo que sigue, el 46. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El versículo 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Porque de Jehová es la batalla. Recuerda esto: porque de Jehová es la batalla. Y él, dice, lo entregará en nuestras manos. Amén. Mire, David se enfrenta, David no se le queda chico. David, siendo un niño joven, seguramente muy flaco, delgado, ahí estaba, pero sabía con quién iba. No fue solo, fue con Dios a hacerle frente a ese gigante. Fue con el Señor, en el que él había creído. Dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Entonces dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. ¿Qué es lo que dice el versículo que sigue, el 48? Dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David, dice, su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra, dice, quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Mire, esta es una historia larga. Le doy la tarea que pueda leer todo el capítulo 27 para que pueda interiorizarse de toda esta historia de David y Goliat. Amén. Pero ¿sabe lo que yo le quiero hablar en este día? Quiero hablarle de ese gigante que se ha levantado en contra suya. Ese gigante que nos trae angustia, nos trae dolor, nos trae temor, nos trae miedo. Es ese gigante que se levanta cada día en tu casa, en tu familia, a veces con las finanzas, a veces con tus hijos, con la enfermedad. ¿Cuánta gente hoy día está sufriendo por una enfermedad, por una dolencia? ¿Cuántos creen que Dios no está ahí? ¿Cuántos le dan más realce al gigante que tú tienes? Y no te recuerdas que tienes un Dios grande y poderoso. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos encontrado llorando con lágrimas en nuestros ojos? Yo lo he vivido, yo lo he pasado en algún momento. También he sido superado por algún problema, por alguna situación, y nos bloqueamos. Así como el pueblo de Israel, así como Saúl, como el rey de Israel en ese momento se bloqueó, no sabía qué hacer. No sabía, por eso puso a David, dijo, aunque no haya nadie, por lo menos hay y lo puso ahí. En situaciones puntuales, en problemas que nosotros vamos atravesando en la vida a diario. Nosotros vivimos todos los días situaciones diferentes. A veces no hay ningún problema, pero a veces se levanta todo. A veces nos enfermamos, se nos enferma un hijo, a veces tenemos el problema económico, a veces tenemos algún familiar con cáncer, con una enfermedad, con una dolencia. Amén. Y le damos más realce a esos gigantes. Yo quiero decirte a través de estas palabras cómo David pudo derrotar al gigante. Cómo tú puedes derrotar a este gigante que seguramente te tiene temeroso, te tiene con miedo. Este gigante que te ataca cada día, que te habla a tus oídos, que te dice que ya no puedes. ¿Cuánta gente hoy día está viviendo en la depresión? Con depresión, sintiéndose que no valen nada, encerrándose en sí mismo, encerrándose en su metro cuadrado, encerrándose en su pieza, no queriendo levantarse, no queriendo hacer más cosas. La depresión es un enemigo, es un gigante que se levanta y que va absorbiendo la vida de las personas. Amén. Así como la enfermedad, como el cáncer. Amén.
David no fue solo. David no se quedó ahí viendo cómo lo insultaban a los demás. No, él se levantó, él sabía el Dios que tenía. Hace estas semanas que he estado predicando, 3 semanas anteriores, hablaba de la oración, hablaba de la palabra, hablaba del Espíritu Santo, hablaba de cómo nosotros tenemos que hacerle frente a esta vida para poder perseverar cada día, para poder estar parado cada día. Vivimos en un tiempo de incertidumbre sin saber lo que va a suceder en este año, pero sí lo que podemos tener claro es que el Señor está con nosotros. El problema, el gigante, hace perder tu fe. El gigante, el problema, te hace, tu enemigo te hace perder tu convicción en quién estás creyendo, en quién estamos creyendo. Amén. Cuando se levanta ese gigante, tú tienes que decir: yo no vengo solo. Yo vengo a ti, como dijo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Ah? Yo no vengo solo, tú no puedes ir solo a luchar contra la situación, contra el problema. Por eso nos quedamos así, por eso nos quedamos temerosos, con miedo, sin saber qué va a pasar. Amén. Cuando venimos delante del Señor, cuando lo comenzamos a buscar, cuando lo ponemos a Él delante de todo, Él comienza a pelear nuestra batalla. Él comienza a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Dice que me trae a la memoria la palabra cuando Pedro le dijo a Jesús, ahí viéndolo caminar en el mar, Pedro le dice: deja que yo vaya a ti. Jesús le dice: ven. Y dice que se baja de la barca y da 2, 3 pasos y comienza a caminar. Pero había lluvia, habían relámpagos, habían trueno, el viento, las olas. Dice que comenzó a mirar hacia los lados y comenzó a hundirse. Pedro, ¿ah? También tuvo miedo, comenzó a ver lo que sucedía alrededor, pero perdió la mirada donde estaba Jesús. Jesús le dijo: ven. ¿Ah? Y él comenzó a caminar, pero los 2, 3 pasos mirando a Jesús, pero después comenzó a mirar alrededor y vio todo lo que estaba sucediendo alrededor y se comenzó a hundir. Y le dijo Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces muchas veces nosotros nos absorbe el problema, la situación, el gigante que se levanta y dudamos, dejamos de creer, dejamos de confiar. Él es el que pelea la batalla por nosotros, decía uno de los versículos, que la batalla es de Él. Amén. Él es el que pelea la batalla por nosotros. Él es el que va a dar la victoria. Amén. Entonces, en esta noche o en este día, tal vez tú estás así, en una condición de un gigante que se te ha levantado. Yo quiero decirte que el Señor quiere estar contigo, que Él quiere pelear la batalla por ti, que Él quiere darte la victoria. El Señor dio en esta historia, no nos muestra un hombre grande o un mismo gigante para derrotar a otro gigante. No, trajo algo que ninguno le daba crédito. Miraron a David, los hermanos le dijeron: ándate, ¿qué venía a hacer acá? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no era un hombre de guerra. Pero el Señor le había dado la victoria. Amén. Tal vez nosotros no somos hombres de guerra. No eres una mujer de guerra. No eres un hombre de lucha. Pero eres un hombre de oración, un hombre de clamor, un hombre de fe. Un hombre que le está creyéndole al Señor. Y Él es el que tiene la última palabra. Él es el que puede en este día darte la victoria. Amén. Él hoy día puede sacarte de aquello. Amén. Yo no te digo que no puedes tener miedo, que no, si es una realidad que vivimos a diario. Los problemas, las situaciones que las vivimos diariamente están ahí. No podemos hacerla a un lado, están. La enfermedad, el cáncer está. El problema económico está. Tu problema a lo mejor con tu matrimonio está. ¿Ah? Todo está ahí, lo que vivimos a diario está. Pero es aquí donde nosotros tenemos que echar a mano a este Dios todopoderoso, a este Dios que puede entregarnos ese gigante. David le dijo: Dios, Jehová Dios me entregará hoy día tu cabeza. ¿Ah? Hoy día tú caes, y cayó, dice. ¿Ah? Cayó rendido. Dice que tomó una piedra, la puso en la onda, la tiró y quedó clavada en la frente. Amén. Y cayó el gigante. Oh, Kramashita Ribakanda. ¿Acaso tu gigante no puede caer en este momento? ¿Acaso hay algo imposible para Dios?
¿Hace cuánto estás lidiando con este gigante? ¿Hace cuánto este gigante no te deja tranquilo? ¿Hace cuánto tiempo que este gigante está, este enemigo está ahí alrededor de tu vida? El Dios que tenemos es poderoso. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. Tenemos que clamar, tenemos que buscar, tenemos que creer. No podemos ir solo a la pelea, tenemos que ir con el Señor. Andrés leía el jueves, me parece, el Salmo 127:1, donde dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que edificar nuestra casa, tenemos que involucrar a Dios en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo que tú estás viviendo de enfermedad, de dolencia, de problema, de necesidad, en esta situación que tal vez no sabemos qué hacer. Hemos perdido el rumbo, no sabemos cómo hacerlo, cómo hacerle frente. El Señor en esta tarde te invita, clama a mí, búscame, aquí estoy, ven y pelea con Él. Amén. No digas, no, si el Señor no quiere nada conmigo, no, Dios se olvidó de mí. No, Dios está aquí. A través de estas pantallas, a través de este video, Dios te quiere bendecir a ti. Dios te quiere sacar en victoria. Dios quiere glorificarse en tu vida. No depende de Dios, depende muchas veces de nosotros. ¿Por qué? Porque no clamamos. ¿Por qué? Porque no buscamos. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos creyendo que es lo que nos tocó vivir, nos tocó pasar. Amén. Que en esta noche el Señor pueda darte la victoria. Y dice el versículo 49, metiendo David su mano en el bolso, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Amén. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Nosotros no tenemos espada, no tenemos con qué hacer frente, pero tenemos al más grande, tenemos al más poderoso, a Jehová, al Dios de los escuadrones. Amén. Que Dios nos bendiga y que esta palabra te pueda servir para echar mano y hacerle frente a tu enemigo. Que Dios te bendiga. Adoremos al Señor unos momentos, hermanos, con esta alabanza. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies.
y escuchar tu corazón, Señor. Oh, Señor, escuchar tu corazón, Señor. Queremos escuchar tu corazón, Señor, tu voz. Te adoramos, Jesús. Amén. Amén. Porque de Jehová es la batalla. Quiero animarte en este día, que esta palabra haga cabida en tu corazón. Si estás desanimado, angustiado, triste, con miedo, con temor, toma esta palabra. Dios nos habló en este día. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, le damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, por las oraciones que estamos teniendo. Estamos orando por Ana Contreras, había un posible cáncer, ya se descartó el cáncer de ella, así que sigamos orando por ella, por Marisol, Tamara, por Roberto, Gina de allá de Iquique, también están con problemas de salud, o vamos a orar por ellos para que también Dios provoque sanidad en sus vidas, por nuestra hermana Otilia aquí en La Calera, por Gaspar, por este bebé que también se está recuperando y por todas las necesidades. Yo sé que usted tiene necesidad y yo tengo necesidad. Para eso también está el Señor, para fortalecer, ayudarnos y darnos respuesta también a nuestras necesidades. ¿Qué le parece si oramos para estar terminando? Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos podido levantar este culto familiar para que usted se pueda glorificar en cada lugar donde alcance a llegar, donde lleguen estos videos, Señor. Sí, Señor. Pedimos tu misericordia, pedimos, Señor, tu amor, tu bondad, tu poder. Señor, que tú pelees esa batalla, Señor. Padre, que tal vez en muchos hogares está levantado ese gigante, ese enemigo, Señor. Que tú puedas tomar, Señor, Padre, esta necesidad, estas peticiones, estas cargas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada petición, Señor, que hay en este cuaderno, Señor. Gracias por aquellos que están respondiendo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que usted sane, para que usted traiga alivio a esas dolencias, Señor. Padre, aquellos problemas, Señor, aquellas dificultades, aquellos que están en depresión, aquellos que están postrados en una cama con cáncer, Señor. En el nombre de Jesús oramos por ellos, Señor. Y por fe, Señor, ponemos nuestras manos y le ungimos de la mollera hasta la planta de los pies en el nombre de Jesús, Señor. Sea usted provocando sanidad, sea usted provocando alivio, Señor. Aquellos que en sus hogares, Señor, en sus vidas, en su familia, el gigante está levantado, Señor, que en esta noche sea derribado en el nombre de Jesús, Señor. Pedimos por aquellos que perdieron sus familiares, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece, renueva, lleva nueva fuerza, Señor. Pon esa paz en el corazón, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, en medio nuestro. Pedimos por nuestro país, por esta incertidumbre, por esta nueva ola de contagio, Señor. Ten misericordia. Sabemos que tú tienes el poder para sanar, para obrar y para también detener, Señor, esta plaga, Señor, este virus, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tú obres, Señor, de acuerdo y conforme a tu voluntad, Señor. Gracias Amén. por este tiempo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y para nosotros tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.